Buenas tardes, Dios les bendiga. Bienvenidos a Momentos de Victoria con su servidora, la pastora Olga María González. Como siempre, es un privilegio y un gozo que estén conmigo para estudiar la palabra, para orar, para bendecirnos, para crecer en la palabra. Así que acompáñenme a orar. Padre, en el nombre de Jesús, qué privilegio nos da, Señor, de podernos reunir a través de las redes sociales para buscar en tu palabra, para ser bendecidos, para crecer en el conocimiento tuyo, Señor. En el nombre de Jesús, yo te doy gracias, Padre, por cada persona que está escuchando este mensaje, Señor. Bendice cada familia, bendice cada persona. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, mis amados. Ayer comenzamos a estudiar ahí en Mateo 13, en el versículo 24, acerca de la parábola del trigo y la cizaña. Y vimos que es muy interesante lo que aprendimos, que el Señor Jesús tiene una misión y es sembrar una buena semilla. Ya habíamos estudiado la parábola del sembrador, pero esta en especial. En esta parábola el Señor dice que hay una misión para Él, sembrar la buena semilla, y tú y yo tenemos que ser esa buena semilla que Dios sembró en su campo. Tú y yo tenemos que ser esa semilla que da fruto. Pero también vimos ahí en ese versículo, fíjense cómo lo dice. Él les refirió una parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vimos que así como el Señor Jesús siembra la buena semilla en el campo del Señor, viene el enemigo. Eso lo vimos ayer. El enemigo viene y siembra la mala semilla, y crece junto con el trigo. El diablo siembra en el mismo campo que el Señor. Los malos son sembrados entre los buenos. El método del diablo es engaño e imitación. El diablo no puede hacer nada nuevo. Él solamente sabe imitar a nuestro Señor Jesús. Imitarlo. Fíjense cómo dice 2 de Corintios, capítulo 11. 2 de Corintios, capítulo 11. Es muy interesante que entendamos esto. 2 de Corintios, capítulo 11, en el versículo 13. Dice la palabra del Señor: pues porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Qué interesante que Pablo nos dice que tengan cuidado, porque el diablo se viste como luz, como ángel de luz. Imagínate, es por eso que la gente se cae en las trampas. ¿Por qué? Porque el diablo se viste de ángel de luz. Pero ayer estudiamos lo que el Señor Jesucristo dijo, que ahí que dice en Juan 8, 43 al 45, porque no entendéis mi lenguaje, porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay variedad en él. Como habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. Tenemos que entender eso.
que por eso la gente ahorita se está confundiendo y cayendo en falsas doctrinas, porque el enemigo se viste de ángel de luz y los engaña. Tenemos que entender, algunos en el mundo y en la iglesia no han sido sembrados por el Señor, sino por el diablo. Puede ser que ahí tengan años en la iglesia, pero no dan fruto y siempre están criticando al pastor y a los hermanos. Entonces, cuidado con ello, porque yo misma puedo haber sido sembrado por el enemigo, tú mismo, dentro de la iglesia. Tenemos que poner cuidado en nuestra vida espiritual. Dan la impresión de pertenecer a Dios, pero no es así. Ya lo vimos, como dice Pablo, que son apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Tenemos que tener cuidado. Aún de nuestros amigos, de nuestra familia, el enemigo los puede usar para destruirnos. El diablo es el enemigo, archienemigo de Cristo, de lo bueno y del mundo. Él es el enemigo a muerte del hombre que busca la paz. Él es el enemigo del cristiano que trata de cumplir el propósito de Dios en su vida. Cualquiera sea el poder que use en la tierra, es el mismo poder que usan los malvados en poder usurpador e injusto. Qué triste, hermanos, qué triste. Tenemos que estar alertas. Un motivo por el cual son sembrados tanta cizaña es porque tantos justos estamos durmiendo, cuando deberíamos de estar vigilando, de estar orando por la iglesia, de estar orando por nuestros hermanos. El diablo nunca duerme, siempre está despierto y esperando cualquier oportunidad. En 1 de Pedro 5:8 dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Tenemos que tener cuidado, ser sobrios y velar. Sed sobrios y velar. Tenemos que entender. Y fíjense cómo dice ahí la palabra de Dios. Dice: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Ya dejó la semilla ahí y se fue. Satanás no quiere ser conocido como sembrador de hombres malvados. En efecto, quiere que los malvados lo nieguen, que nunca confiesen que yo soy hijo del diablo. Nadie va a confesar eso. Las cizañas están en el campo del Señor, diciendo que pertenecen a Dios, pero están engañados. En Tito 1:16 dice: profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Reprobados. Fíjense cómo dice ahí en Mateo 13:26. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Siempre llega el día del fruto. Siempre llega el día en que tú y yo tenemos que dar fruto. Le llega a toda persona que dice ser cristiana. El nombre mismo de la cizaña se refiere a un tipo de trigo silvestre. Y parece el trigo, pero levemente venenoso y narcótico. Su ingestión produce mareo y náusea. ¿Saben cuándo es cuando se reconoce
la cizaña y el trigo, es cuando da fruto y entonces está cargado de fruto y el trigo se inclina por el peso y la cizaña se queda orgullosa parada. El trigo se humilla. Tú y yo tenemos que ser trigo y no cizaña. Se le llama el trigo bastardo. Sus raíces se van entrelazando con las raíces del trigo. Al ser arrancado, destruía la planta del trigo antes de que el fruto madure. Por eso cuando los discípulos le dijeron, Señor, ¿quieres que quitemos la semilla? Dijo, no, porque van a sacar el trigo también. El método para deshacerse de él era dejarlo crecer y cosecharlo junto con el trigo. Entonces era separado del trigo, atado en manojos y echado a la llama del fuego. Tenemos que entender que la cizaña son personas no regeneradas al ser sembradas y durante el tiempo del crecimiento tienen aspecto de trigo. En las prácticas religiosas, todos los hombres parecemos iguales. Los domingos todos nos vemos tan santos, tan religiosos. Pero el lunes, ¿quién sabe? ¿Quién sabe? Tenemos que entender eso. Es en la etapa de los frutos cuando aparece la diferencia. Las personas no regeneradas solo pueden imitar hasta ese momento a los verdaderos creyentes. Eventualmente a su verdadera naturaleza queda al descubierto. Podemos estar 20 años en la iglesia y todos decimos, es muy buen hermano, pero a la hora de dar el fruto nos damos cuenta que no lo ha dado. Tenemos que dar fruto. Dice Mateo 7:17, así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. A veces de repente sale nuestro carácter y demostramos lo que realmente somos. Lo que realmente somos. Qué bueno es que hemos estudiado eso para que estemos alertas, despiertos, que no durmamos en nuestros laureles, sino que siempre estemos preparados para dar buen fruto. Vamos a orar en esta tarde. Mi Dios y Padre, yo te alabo y bendigo tu nombre. Reconozco la grandeza tuya. Reconozco que eres bueno, que eres grande y poderoso, que eres justo, Padre. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias. Gracias, Señor, porque tú nos sembraste en tu campo, pero queremos ser trigo y no cizaña. Queremos dar fruto, Señor, y fruto que permanece. Yo bendigo a cada persona que está escuchando este mensaje. Padre, que reaccionemos, reflexionemos de qué somos, trigo o cizaña. Gracias, Padre. Asimismo, Señor, yo quiero pedirte por todos los que están enfermos. Oramos por nuestra hermana, Señor, Lourdes Guerrero de Silva, Padre. Padre, pon tu mano en ese pulmón. En el nombre de Jesús, Señor, tú formaste ese pulmón en el vientre de su madre. Haz una obra perfecta, Señor. En el nombre de Jesús, bendecimos a don Mario Guerrero, Señor. Oh, Señor, nivela, Señor bendito, ese azúcar, esa alta presión. Bendecimos a todos los enfermos, Señor. Padre, gracias. Te pedimos por cada persona que está escuchando. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, mis amados. Qué bueno haber pasado esta tarde. Los espero mañana a las 6 de la tarde. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde. Cristo les ama y yo también.